3. Uno. Bienvenidos a una nueva transmisión. Mi nombre es Hans Alejandro Gamboa Rengifo. Después de 24 horas de muy merecidas vacaciones, nos hemos dispuesto a continuar con nuestra tarea, nuestro programa de comentar Twitters mientras jugamos en línea. He escogido un nuevo juego para todos ustedes, para todos los que gustan de jugar videojuegos. A todos ustedes, bienvenidos. Este es un programa diferente. Aquí intentamos comentar en línea noticias relevantes del día mientras jugamos en línea. El día de hoy hemos escogido un juego milenario, es el ajedrez. Un juego bastante interesante. La verdad no lo he jugado mucho en la vida, quiero aprender y por eso lo he descargado para aprender, para saber un poco más acerca de estos juegos antiguos y milenarios. Muy interesantes. Dicen que este es un juego de sabios, de príncipes y de reyes. Que cada una de las fichas representa una parte de la sociedad, de su autoestima, de su ego, finito como su vida, de su autoestima, que depende principalmente de lo que digan los demás y no lo que se piense de sí mismo. En el ajedrez, no en la vida, todas las piezas son supremamente importantes y valiosas. Porque hay fichas que tal vez no tienen tanto movimiento como otras, pero su fuerza es letal, descomunal, que va mucho más allá de cualquier razonamiento. Es un juego muy interesante que invito a todos a descargarlo en Google Play. Recuerden todas las mañanas tomar un delicioso café de Colombia, que a comparación de otros del mundo tiene un mejor aroma y un delicioso sabor exquisito como nuestros programas, como nuestra forma de mirar el mundo, de analizarla. Porque a diferencia de otros no lo hacemos en el azar, sino bajo principios, normas y leyes infranqueables, infinitas e ilimitadas, como solo la palabra puede permitirle al ser humano construir pirámides, destruir civilizaciones, hacer genios de tus hijos o que sean muertos a manos de la sin razón, de la desidia,
de la negligencia. Tú decides. No olvides leer nuestras disertaciones que hace 10 años las estamos compartiendo con senadores y presidentes. La puedes encontrar en numeral 20 de julio del 2015, numeral brigadistas jurídicos, numeral corrupción o pobreza. Y vámonos con el primer Twitter antes de realizar nuestra siguiente jugada en el ajedrez. Arroba 5 arroba Caracol Barranquilla. 5 personas fueron capturadas por actos vandálicos en Barranquilla. 5 personas capturadas. Muy bien. Ese es el deber ser de las autoridades. ¿Qué puedo decirte ante ello? Si transgredes el Código Penal, tendrás arduas consecuencias con la ley. ¿Por qué? Si asaltas propiedad privada, deberás luego pagar los daños y perjuicios por cada uno de tus actos. Eso, a pesar de que no lo sepas, es real y te puede pasar a ti. Entonces, te invito muy amablemente a leer el Código Penal colombiano y a no transgredir ninguna de esas premisas, alertas, máximas, advertencias que tiene en cada uno de los apartes de su articulada. Continuemos mirando qué correo electrónico, perdón, Twitter. Estoy mirando arroba cyberpunk, COL, CIBERPUNK, COL, cyberpunk, COL. Tengo 35 seguidores, pero te puedo asegurar que tengo muchos, muchos amigos. Entre esos, adiós. ¿Sabes cómo te haces amigo de Dios? No sé cuál sea tu religión, pero sabes que dentro de tu religión también hay cositas que se llaman pecados. Deberías también tenerlos en cuenta cuando mires el Código Penal, porque ambos códigos son importantes para la vida. Uno en el área espiritual que trasciende a todo el área material y el otro que está en la esfera de lo humano. Miremos arroba OCHA raya abajo UKR AINE OCHA UCK Araine. Dice, un segundo. Dice, abro comillas, no podemos cobrar nuestras pensiones, dice Hirohiri. Además, las restricciones para cruzar la línea de contacto en Ucrania, arroba Ucrania, Ucrania, ¿sí? Debe ser Ucrania. Muchos de los que logran cruzar problemas de experiencia con la aplicación DIA, requerida para ingresar a áreas controladas por el gobierno. Bueno, como vemos, la desesperación en el mundo es total. Estamos bajo alerta roja, alerta máxima. Todos los servicios médicos, militar, policía y de emergencia están totalmente activados, al límite de sus capacidades. No es un momento normal en nuestro mundo como era antes, y también existía la misma corrupción y pobreza. Sin embargo, y a pesar de ello, te invito a continuar pensando bien hacia el futuro, porque
Si está mal puede ser peor, pero si estamos unidos bajo la razón, la ciencia y no la anarquía, vamos a hacer adelante frente a cualquier diluvio y frente a cualquier apocalipsis. Continuamos. Arroba BBC Mundo. News Mundo. ¿Cómo puede ser que la víctima de un delito acabe en prisión? Sí. Eh, en el derecho es una de las cosas más abominables que pueden existir. Por eso se dice muchas veces que es preferible un culpable en la calle y no un inocente en la cárcel. Es una de las máximas del derecho. Se enseña en las facultades de derecho. Lo que pasa es que todo lo que se enseña en las facultades de derecho, cuando llegas a la realidad, a la vida real, todo cambia. Todo es distinto. Porque ni siquiera los profesores y maestros hoy levantan sus manos a decir que sus alumnos están actuando mal o que están interpretando mal la ley. Los escuchas muy poco. Muy poco. Escuchas más a los que invitan a la sin razón, ¿no? Tienen más poder. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y siempre será así. Nunca va a cambiar. Bienvenido. Ay, sigamos. Agencia France Press. Perla mía, cassette. Golpeada por la pandemia, la Unión Europea quiere reforzar su modelo social. A ver. El término social está un poco a la baja, como dirían los expertos en finanzas en el mundo, debido a que políticos inescrupulosos lo han asociado con ideologías del siglo XIX y de principios del siglo pasado. Esto es una consecuencia, digámoslo, lógica, teniendo en cuenta que estos individuos han prohibido en cada una de sus constituciones y en cada uno de sus países el estudio de la historia. Los políticos han prohibido estudiar la historia con el objetivo de utilizar partes de la historia para producir guerras y corrupción. Ejemplo, si hay un país que tiene una monarquía, van a hablar de feudalismo, de república. Si es un país ignorante como el colombiano, entonces hablarán de la amenaza comunista. Esta vieja táctica de mantener ignorante a su pueblo para poder utilizar estas formas de distracción es muy famoso en la historia y ha sido bastante utilizado. Teniendo en cuenta que las cortes también han sido captadas por familiares de políticos que no les interesa estudiar la historia y que repetirla es muy beneficioso para su causa. Por eso se enseña doctrinas prescritas por las Naciones Unidas como el nacionalsocialismo en universidades militares colombianas. Que claro destituyen al profesor, pero el daño ya está hecho porque los alumnos ya aprendieron qué es el nacionalsocialismo y el hitlerianismo.
y saben perfectamente cómo engañar a un pueblo. Los judíos de todo el mundo están estupefactos con la justicia colombiana y cómo eh, permiten sus facultades de derecho, porque hay muchas facultades de derecho en Colombia. ¿Y estudiantes de derecho? Por miles. Levantas una piedra en Colombia, hay un estudiante de derecho. Pero un político promueve el nacionalsocialismo y... ¿Qué habría sucedido si alguien hubiera detenido a Adolf Hitler cuando estaba enseñando eso en político de la economía de su país? No hubieran muerto 6 millones de judíos. 6 millones de personas que no importaron su sufrimiento, su tortura. Importó que se hubiera hecho lámparas, maletas y accesorios con su piel. No importaron las cámaras de gas. No importaron los miles y millones de niños que entraban a las cámaras de gas. ¿No? Por eso no te gusta estudiar la historia para poder repetirla. Ese es el fruto del árbol envenenado. Ese, del cual comen los estudiantes de derecho en Colombia. Porque si usted no sabe, la gran mayoría de universidades en Colombia asociaron estudiar o asociaron la historia con el comunismo, el socialismo. Entonces eso no se enseña. Entonces, por ejemplo, en mi universidad, la mayoría de los profesores que enseñaban eso eran despedidos. ¿Ves? Porque enseñar la historia está mal visto para la corrupción. ¿Ves? Es más fácil manejar un país ignorante. Es mucho más sencillo. Vas a ver quiénes manejan las cadenas de televisión y las cadenas de emisoras en Colombia. Y son ese tipo de persona que tuviste en la universidad que era el que hablaba con todo el mundo, pero que casi no entraba a clase, que era amigo de los profesores, de los decanos, que salía con las hijas de los profesores, pero que muy raramente los veías en clase o haciendo exposiciones. Ellos normalmente se graduaron y terminaron en grandes puestos. ¿Sabes? Ese tipo de personas, ¿por qué las escogen? Porque son personas muy sociables. Pueden hablar con muchas personas, son personas que manejan, tienen el don de la palabra, de hablar con todo el mundo, saludarse, tener amigos, hacer llamadas, hola, ¿cómo estás? Hacer una reunión en cualquier momento. Pero son personas que no tienen un centímetro de profundidad académica. Estas personas son las que terminan dirigiendo los noticieros y los canales de televisión. Porque son personas que como no conocen la historia, entonces detrás de estas emisoras y detrás de los canales de televisión hay algo que se llama los comités editoriales, que son los que realmente tienen el poder. Son los que le dicen a estas personas, que son las que todo el mundo quiere y adora, lo que deben o no decir, cómo decirlo, hasta dónde deben decirlo. Si una persona habla demasiado, entonces le envían un mensaje, oye, estás hablando mucho. Si yo comienzo a hacer un programa acá, entonces más tarde va a pasar un carro con un tema a todo volumen, un tema que tiene algún tipo de amenaza. Un tema musical, algo de salsa, algo de merengue o algo de reggaetón. Artistas que también les manejan las letras. ¿Sabías que en la gran mayoría de los artistas que conoces que son súper famosos, la mayoría de las veces les entregan las letras y en la mayoría de las veces son acrónimos, acrósticos a bandas delincuenciales y a líderes políticos de todas las ideologías políticas habidas y por haber y se mandan mensajes a través de los temas musicales de top 20, el top 10
que no representan a la mayoría de los cantantes de un país, que no representan a sus bandas musicales, a sus filarmónicas, que no representan a sus cantantes. No, son estas personas que son llevadas a la fama por esos comités editoriales para llevar mensajes específicos en la población, específicos, que los llevan a tomar armas, que los llevan por ejemplo, hay canales que tú conoces que hablan mal acerca de la droga, pero tienen emisoras específicas en donde invitan a la población a consumirla todo el tiempo. Hay canales de televisión en donde tú los ves en los noticieros que dicen, sí, luchemos contra el vandalismo, luchemos contra las drogas, luchemos contra las bandas criminales, pero tienen emisoras en donde pasan canciones, en donde invitan a los jóvenes y a los niños a armarse, a ser vengativos. Estas letras de estos temas musicales que están en top número uno, ¿sí? Son escritas por estas mismas personas. ¿Ves? Y luego cuando escuchas las letras entiendes que hay un mensaje encriptado y específico para su población, que son la que invita, porque ellos son los que controlan los medios de comunicación. Ellos, por ejemplo, pueden quitar el live en este momento, manejan el internet, las redes sociales. Lo denunciamos en el 2015, por eso se formó el hashtag 20 de julio del 2015. Nos salimos precisamente de la invitación a esas reuniones en donde nos estaban invitando, donde tú llegabas y de una vez te carnetizaban de un partido. Y luego se escuchas al mismo partido diciendo, ah, pero si ven, no querían, era la reforma tributaria, quién sabe qué es lo que quieren, del lado de quién están. Luego es que la gente está rebotada por una reforma tributaria, no, está rebotada por un genocidio y unos medios de comunicación que invitan al respeto. La gente está rebotada porque hay hambre, porque todo el dinero se lo han gastado en corrupción, en pago de autopublicidad. Y ahorita quieren subir impuestos a las personas que saben que dentro de 3 o 4 años ya no van a tener empleo, sus empresas van a estar totalmente quebradas. Quieren pedirle a esas personas más impuestos para comprar, para poner más puestos para los políticos, para más contratos para los hijos de los políticos, los familiares de los políticos que están diciendo, oiga, no tenemos trabajo. Hagan una reforma tributaria porque no tenemos trabajo. Tranquilo que en las calles nosotros estamos invitando a la gente por WhatsApp, por Facebook, invitando a la gente a salir, a rebotarse, a salir, a hacer violencia. Y luego salen al frente de las cámaras diciendo, no, son unos vándalos. Y sus mismos líderes políticos son los que están invitando a la gente a armarse. Ahí están los videos de los líderes llamando que a plomo, que lo que sea, que a plomo, que tal, que como sea. ¿Cuáles son los videos más virales que hay en TikTok, en Facebook, en Twitter? Luego no son de la novela que ellos mismos se hicieron de Pablo Escobar, en donde no cuentan la historia de Caracol, ¿no? En donde cuentan una historia mafia y no cuentan la historia del uribismo, de los minesos y no lo cuentan, y ellos lo conocen. Por eso le digo que en este país confiar en los medios de comunicación como Caracol, RCN, ni siquiera todo el A, la FM, la W, todos, absolutamente todos, todos los días, todos los días. Vamos a preguntarle a la gente qué opina. No, pues estamos jodidos, no tenemos trabajo. Y luego sale y ponen a Uribe media hora, ¿cierto? Y luego, no, llamemos a la gente. ¿Para qué? Para hacer lo que yo estoy haciendo, formar bandos. Ellos mismos. ¿Qué otras noticias dirían? Que salió un nuevo disco de jazz, hay un nuevo concierto de Elton John. ¿Qué otras noticias dirían ellos, por Dios santísimo? Que salió la nueva colección de Hermes, Louis Vuitton, ¿en serio? Que ya salió el último disco de Maluma, ¿en serio? ¿Qué dirían ellos? Los que luego dicen, ay, es que hay opositores políticos que luego cuando se encuentran en la mitad de toda la trifulca y cuando ya están, se ven que hay problemas, entonces salen corriendo. No, papi. Lo que pasa es que esos políticos hace 10 o 15 años estaban avisándolo.
Y ahora entonces, ¿qué van a hacer? No son Superman, no son Batman como ustedes. No llevan alimentándose 30 años de pauta comercial en medio de la guerra. ¿Capichi? O sea, no tienen todo tu dinero y todo tu poder, todos tus canales y todos tus seguidores con los cuales podrías promover un cambio constitucional o proscribir conocimientos como el nacionalsocialismo que incentiva a la gente a la lectura del Mein Kampf hitleriano y decirle a la gente que eso está mal, sino vamos a preguntarles qué opina. ¿Sabe por qué hacen eso? ¿Y sabe por qué estos líderes de los medios de comunicación se rodean de tantas personas que saben de tantos conocimientos específicos? Y alrededor de ellos ustedes los ven. Eso es lo que llaman el panel. Tienen el experto en política, el experto en economía, el experto en finanzas, el experto en matemática, el experto en historia, el experto. Y entonces, en el momento en que no tienen ni idea de cómo conducir un programa, o de qué decir, entonces, no, pues que hable el de historia. No, pues que hable el experto de matemáticas. ¿Cierto? Pero en realidad estás apoyando a un líder específico, pero en realidad tú estás apoyando es a, a, a alguien que te asegure que tus finanzas por la pauta comercial no se van a ver afectadas. Entonces tú nunca vas a apoyar a un gobierno de izquierda, jamás vas a apoyar a un gobierno. Y eso que viste lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? A lo que lleva la ultraderecha, ¿no? A la guerra, al detrimento. Pero entonces le dices a tus periodistas, no, no, es que vamos a tratar de ser neutral. ¿Qué es ser neutral para ti? ¿La anuencia, el silencio? ¿Eso es para ti ser neutral? No, brother. Ser neutral es estar del lado de la ley. Si te da pereza de verdad leerla, te lo recuerdo, bebé. Está proscrito la ideología, ¿sí? Nacional, socialista, hitleriana. ¿Sabes por qué está proscrita? Porque produjo 6 millones de víctimas a largo plazo, bebé. Entonces por eso no la debes enseñar. Que solamente tu raza es la más importante. Porque como en 100 años de soledad, ¿no? Aureliano descubría cosas que en Europa ya hace 30 años después ya lo habían inventado. Y él suponía en su cerebro que estaba inventando algo nuevo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Pero lo de Uribe no es por eso. Lo de Uribe es porque ya no saben dónde esconderse. Entonces le tocó esconderse en una ideología. ¿Ves? Ya no puede esconderse. Eso mismo hizo Hitler. Su pensamiento de venganza contra los judíos después lo llevó a inventarse que había una teoría cuando todo el mundo sabía que era simplemente una venganza. No era nada que ver con sus razones patrióticas. No, todo eso era falso. Eso era falso. Él solamente tenía era un odio profundo contra los judíos. Porque estaban destruyendo su país. Algo así como lo que está sucediendo con los venezolanos, por ejemplo, en Latinoamérica. Pero en ningún momento hemos llamado a las armas. En ningún momento hemos llamado a la destrucción de ese pueblo. Tampoco podemos apoyar el golpe de Estado ficticio de comunicación con un pseudo representante llamado Guaidó, que es un empleado de Álvaro Uribe y de grupos terroristas, de narcoterroristas rastrojos en Colombia. ¿Ves cómo tampoco se solucionan las cosas? Ah, entonces tú vas a colocar entonces un uribista en Venezuela y así vas a solucionar todo. Pero como eres de bruto, de verdad. ¿No viste lo que hizo en Colombia? Ay, no voy a llorar a Guaidó. De verdad que es que... Claro que sé que Maduro es un dictador, por supuesto que lo sé. Pero yo no voy a optar por la peor idea para solucionar un problema. ¿Ves? Y por eso propendo por nuevos líderes en Venezuela. Y no respaldado por grupos narcoterroristas de ultraderecha, suplantadores de la fuerza pública, rastrojos.
o disidencias de las antiguas AUC, Álvaro Uribe Colombia, AUC, AUC. ¿Ves, bebé? No lo voy a apoyar. Como tampoco apoyo a los grupos disidentes de las FARC, porque así es como ha optado el ejército, ¿no? Para ser instrumento de un grupo narcoterrorista en el gobierno que le llama a los otros disidentes de la FARC. Entonces, cuando Petro sea presidente, entonces le van a llamar a los rastrojos, les van a llamar disidencia del uribismo, ¿cierto? ¿Ves por qué digo que las fuerzas militares y de policía deben estar bajo el resguardo de la Corte Constitucional y no de empresarios electorales de turno, administrando una institución que tiene 2 siglos de independencia de la monarquía española? Doctrina que fue actualizada en 1948, en diciembre, por Eleanor Roosevelt. Fue actualizada. Los ejércitos ya tienen el protocolo de Ginebra. ¿Qué te vas a inventar ahora? ¿Qué? ¿O le vas a poner un nuevo nombre al nacionalsocialismo? Con un nombre que parece como una canción de Caifanes. Ay, Dios mío. Ay, que sí, que hay un representante en Chile que está promoviendo. Sí, en Colombia hay iglesias satánicas, pero nadie vaya. Solo la gente bruta que no lee, la gente ignorante que desprecia el conocimiento y que en la Biblia dice que al final en el Apocalipsis el diablo es derrotado. Pero entonces van a la iglesia del diablo. Pero entonces hay gente que no le gusta su historia o no defiende a los profesores cuando quieren enseñar historia o que quieren enseñar a ellos porque ellos son dueños de la mayoría de los canales de History Channel en Colombia, en YouTube. Sí, tienen páginas del canal norteamericano y sacan usufructos de esos canales. Y cuando quieren apartes de la historia, entonces los viralizan en cada una de sus páginas. Sí, si quieren hablar de algún político, pues sacan algo de historia y así lo ofenden. ¿Sí? ¿Ves? Porque así es como ellos hacen. Es como en la W cuando quieren hablar del uribismo o de los mafiosos que ahorita son legales dueños de empresas y hablan del padrino. Porque es la única historia que ellos conocen. Películas. No, que no, Liga de la Justicia. No, no, Superman. ¿Ves? Esa es una de las cosas que le doy gracias a Dios por haber sido pobre cuando era niño. Porque cuando yo era niño no tenía televisor, ni tenía Betamax, ni tenía VHS. Entonces me tocó estudiar mucho y no tenía tiempo para ver televisión porque no teníamos televisor. Entonces, ¿qué me tocó? Leer. Mi televisión eran mis libros. Ahorita cuando soy viejo, entonces pongo algunas películas y las relaciono con la realidad, pero la verdad esa no es la historia. Porque si no sabías, Hollywood fue dominada o es dominada por la mayoría son políticos. Y les gusta contar la historia de Estados Unidos de una forma fantástica. Y, o sea, no les gusta la versión de Batman donde habla de que en la ciudad hay mafiosos y hay un gobierno detrás del gobierno que son las mafias, sino les gusta es más bien la Liga de la Justicia, en donde sale un Batman todo enfrentándose con extraterrestres. Todos sabemos que están hablando de políticos e ideologías políticas. Sí, porque a diferencia de Marvel Studios o DC Studios, pues yo no gano por eso. Yo no gano por ocultar la realidad en un muñeco o de tratar de contar la realidad de una forma fantástica, dejando a todos los políticos bien parados. No, no, acá nos toca hacer es periodismo investigativo.
Y acá no tenemos clientes que nos están llamando a decirnos que les bajen el tonito. Acá no tenemos acá políticos que nos están llamando, mandándonos WhatsApp o haciendo... ¿Ustedes han visto que cuando están hablando de algo, ¡pum! Suena una campanita en la transmisión o algo? No, aquí no estamos regulados por ningún partido político, ni ningún comité editorial. ¿Ves? Entonces, aquí lo que se hace es periodismo investigativo. Es diferente. No es como lo que tú haces. La independencia nos da esas gabelas, esa fuerza de poder hablar, decir. Obviamente sin violar la ley, porque también la conocemos perfectamente qué es la injuria y la calumnia. Conocemos perfectamente qué es indilgarle a otro ser humano algo que no ha hecho. Lo sabemos. Y por eso todo lo que decimos es el común denominador de los medios de comunicación. Lo que hemos visto por nuestros propios ojos, lo que hemos oído por nuestros propios oídos. ¿Ves? Porque nosotros no nos levantamos en la mañana a hacer un resumen de lo que dicen los medios de comunicación y nosotros a repetirlo. O a entrevistar los personajes que aparecen en esas noticias que aparecen en esos medios de comunicación. No, bebé. No nos levantamos por la mañana a decir, ay, venga a ver qué dijo Twitter y cuál es la tendencia. Si sabemos perfectamente que en una oficina con 20 computadores Mac puedo poner la tendencia que a mí se me dé la gana. Y puedo toda la semana tener 5 primeras tendencias que a mí se me dé la gana. Entonces, pues creer que las noticias de Twitter son las noticias, pues es completamente falso. O creer lo que dice Julito, o creer lo que dice Gustavo Gómez, o creer lo que dice Juan Pablo, creer lo que dice el resto de los periodistas colombianos. ¿Es la verdad del país? No. O creer las personas que salen al aire, si cada vez que medio van a decir algo, los cortan. No, es que eso no se puede decir. No, es que acá dice que es que están mamados de ese tarif. No, es que eso no se puede decir. Más bien leamos solamente lo que nos escriben profesores de español y de gramática. Personas cultas. Porque lo que dice el pueblo, el vulgo, o como habla el vulgo, que boleta. Que eso salga en mi alocución. Qué boleta. Pero sí me gusta pasar películas o canciones en donde dicen las mismas palabras, pero en inglés o en francés. Ah, eso me parece culto. Yo soy muy culto. Porque yo solamente leo los comentarios de los profesores de ortografía y de gramática. O personas cultas en Colombia. Pero Miñero sabe que jamás le voy a poner lo que dice el vulgo chipilla, pipi, perro, porque es que esos piros utilizan palabras soeces. Esos piros lo que utilizan es palabras que están proscritas del libro de Carreño. Esas palabras están proscritas del libro de la Real Academia de la Lengua. Así pilla mi perro. Y entre esas cosas, que boleta que mi estrato 6 que no está escuchando esa emisora, o que mi estrato 5 que no está escuchando la emisora, ¿qué van a decir? ¡Qué boleta, mi perro! Y qué boleta cuando se ponen a decir que es que llegaron esos cops y nos agarraron a pata a todo el mundo y uy, sí, nos quemaron la casa, rancho, y qué boleta decirlo. Vamos más bien a decir, policías interceptaron a jóvenes y derramaron sus cafés, sus cafés de Juan Valdés, los fueron derramados. Es inconcebible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero, oye, yo te he escuchado hace como 10 años y hace 10 años has dicho exactamente lo mismo. Te pagan por repetir las noticias, pero no las sientes, no, no te duele que te quemen a un familiar vivo, no te duele que agarren a patadas a un familiar tuyo, que le disparen en la cabeza, no te duele, ¿verdad? Te gusta escuchar el dolor todos los días, te gusta. Pero sabes lo del comunismo y sabes que eso es mentiras, que no hay ninguna amenaza, que no hay nada.
pero te gusta repetirlo, ¿cierto? Y decir que te dieron un premio internacional, porque le sacaste a un general que de sus mismas armas intentaron hacer un golpe. Ah, fue en la misma época en que te relacionaron con el uribismo y entonces llamaste al príncipe, ay, parce, lo que pasa es que si pilla me están relacionando, ayúdeme, y pum, llegó el premio. Eso mismo le pasó a Santos, cuando lo estaban relacionando con el uribismo, pum, le llegó su premio de Nobel de Paz. ¿Ves? Te gusta autoadularte, ¿verdad? Uribe también hacía eso cuando nos dictaba clase. Él decía que tenía doctorados honoris causa en Derecho en todas las universidades del mundo, que había estudiado en muchos países del mundo. Pero cuando comenzaba a hablar nos dábamos cuenta que no sabía Derecho. Sabía como de política o sabía, digamos, lo que dicen los medios de comunicación, pero que no sabía Derecho. Que cuando tú lo escuchas hablar, escuchas a una persona que toda la vida se acostumbró a contratar abogados, pero que él nunca estudió Derecho, que no lo leyó, que su mismo profesor de Derecho Constitucional, Carlos Gaviria, le decía que ese personaje no sabía, o sea, que tal vez por eso fue que murió, ¿verdad? Como murieron muchos de los testigos de tu época de estudiante. Ahora entiendo cómo funciona el mundo, ahora entiendo. Te autoadulas, dejando a todo el resto de los periodistas como, no, esto no tienen un premio rey. ¿Sabes? Eso no es ningún mérito, porque todo el mundo sabe que desde los medios de comunicación intentaron derrocar a Maduro, diciendo que no había alimentos en las calles igual que en Colombia, diciendo que hay violencia en las calles igual que en Colombia, diciendo que hay grupo, que es un grupo subversivo que llegó al poder igual como hicieron el genocidio en Colombia, diciendo que en Venezuela aguantan hambre, en Colombia también, diciendo que en Venezuela no hay empleo, en Colombia tampoco, diciendo que en Venezuela hay una dictadura, aquí también. Y luego traes a un profesor chileno, seguidor de Pinochet, y lo pones a dictar clase en la Universidad Militar. ¡Qué vergüenza! Nunca más en mi vida vuelvo a decir que estudié allá. Jamás. Que ya se fue, no sé, no me importa. ¿Cómo así? Es que desde cuando los brigadistas jurídicos estamos hablando del hitlerismo y el 1948 y la Segunda Guerra Mundial, para que ustedes tengan personas que enseñen el nacionalsocialismo en sus aulas, solo porque en un podcast dijimos que nos gustaría tener a Uribe en las clases. ¿Sabe por qué me gustaría tener a Uribe de frente dictándome clase? Porque no duraría ni 3 minutos, ni 2 minutos. Creo que lo único que duraría de profesor al frente mío sería haciendo su presentación, porque el próximo minuto cuando empieza a dictar clase, de verdad le demostraré, porque nunca se debió parar al frente mío a dictarme clase. En 5 minutos estará sentado cuestionándose, porque no debe pararse a dictar clase, porque todo lo que sale de su boca genera muerte, porque todos sus pensamientos generan masacres, porque a donde mire hay sangre, porque donde respire caen los árboles, porque cuando habla mueren las aves. Por eso le pido a Dios que nunca me permita tener a Satanás al frente dictándome clase, porque no duraría ni un minuto hablando para ser destruido por la dialéctica, para ser destruido por los argumentos, por las tesis infinitas, que sucedieron masacres infinitas en esta tierra. Porque en mi cerebro tengo infinitas páginas de historia, de derecho,
que sucedieron después de genocidios, de torturas, porque todo mi conocimiento está cimentado sobre huesos, sobre sangre, sobre calaveras. Porque cada cosa que aprendemos los estudiantes de derecho fue 1000 años vividos atrás de guerras infinitas por egos. El derecho a la propiedad no apareció ahora. Es muy antiguo. Después de que Ciro el Grande en Babilonia dejó libres a los esclavos e instituyó reglas para la mejor convivencia de la sociedad, esos conocimientos fueron agregados a todo lo que estudia un estudiante de derecho. Todo lo que sucedió en Grecia, las guerras con los persas, las guerras contra todos los invasores que llegaban a sus tierras, cuando se consolidó el Imperio Romano, cuando, cuando el mundo se dio cuenta que no podía expandirse de esa manera dentro del Imperio Romano y destruir culturas a su paso. Las absorbieron, la hicieron parte de su imperio y dominaron la tierra por miles y miles de años. Asimismo pasó en China, en Japón, en Asia, en el norte de Europa. Igual, la guerra por el dominio. Edad Media, el oscurantismo, el imperio de religión, cuando entonces deleguémosle entonces el poder a la religión porque de pronto ella tiene la respuesta. ¿Y qué hicieron? Torturas, genocidios, masacres en nombre de Dios. Y cuando los reyes se dieron cuenta de todo eso y formaron sus feudos y formaron sus propios ejércitos y se defendieron de todos los ataques de los imperios, entonces comenzaste a hacer literatura, leyes, a pintar. ¿Cuántos pintores y escritores han muerto toda la vida pintando pinturas que en sus pinturas enviaban mensajes a la gente? ¿Cuántos escritores han muerto bajo la espada porque en sus libros intentaban mandar un mensaje a la gente? Aquí no vamos a repetir esa historia, bebé. Aquí lo que hay que decirse se dice. Con respeto, sin violar las reglas, pero se dice, no se edita. Por eso tal vez dejamos de hacer nuestros memes con numeral de Julio, numeral brigadistas. Estamos cansados de redactarles y que no nos escucharan. Que para ellos fuera simplemente hojas en el viento. No leyeron cuando estaban en la universidad, mucho menos lo van a hacer ahora. Entonces por eso vamos a ver si haciendo lo que más les gustaba hacer en la vida, que eran los videojuegos, mirando televisión, podemos lograr acceder a ellos, a sus almas, a sus espíritus dormidos. A ver si despertamos. Y no podemos pasarnos toda la vida como espectadores. Simplemente, ah, sí, así es la vida, así pasó. No, aquí actuamos utilizando la palabra. Sí hay riesgos, como dice la pauta de RCN. Habrán enemigos que llegarán porque digas la verdad. Sí, claro. Y si mientes también. Por eso construiste
Ese experimento tuyo que se llama Vera. Preguntémosle a Vera. Vera, se está diciendo que hay tiranosaurios rex caminando por las calles destruyendo todo a su paso. ¿Esto es verdad o es falso? Esas noticias que las dicen personas que juegan en vivo son falsas. Están desvirtuando a la gente. En realidad no hay tiranosaurios rex en las calles. A ver, bebé, si buscas en Google Apps, verás algo que se llama convertidor de texto a voz, ¿sí? Entonces lo descargas. Y escoge la voz, hay voces femeninas, voces robóticas, voces de animales, ¿sí? Escoges una de esas voces. ¿Listo? Y luego le pones un texto, el texto que acabo de decir, ¿listo? Y luego le das play. ¿Listo? Luego lo grabas y lo pones a rodar en la Mega, en la FM, en RCN Radio, a ver si la gente cree que es que tienes en tu poder una superconciencia. Ay, es que yo me vi Murakami y en Murakami hablaban de una máquina que hacía. No, pero no puedes hacer eso. Mm, pero es que la nave de Aliens hablaba con la nave y le decía lo que tenía que hacer. Sí, pues es que precisamente ese es el modelo de tercerización que está fallando, bebé. Que te toca estudiar para poder manipular una nave. No esperar a que una inteligencia artificial maneje la nave mientras tú duermes. Ah, sigamos. Qué pena que me estén comentarios, pero sé que todos los directores de las emisoras me están escuchando. Por eso pusieron a sus números 2 a hablar mientras estamos haciendo este programa. Están estúpidos de que un individuo no necesite asesores en economía para decir que el comunismo no existe. Que no necesita asesores en historia para decir que el comunismo no existe. Que no necesitamos asesores en economía. Así, para que parezcan más intelectuales, porque en Europa están peor. Y tienen 2000, no, tienen 2000 años de historia. Y están peor. Yo no le voy a poner cuidado a un país sumido en la guerra y en la demencia. Ay, no, a ver usted qué está haciendo para yo repetirlo, porque es que Colombia hizo eso en los últimos 20 años. Cualquier cosa que hacían en la Alemania, nosotros lo repetíamos. Cualquier cosa que hacían en Francia, nosotros también lo decíamos. Obvio, en Londres. Ay, porque son la mica. Uy, soy el óvalo de San Pedro. Oh, son el Israel. No, bebé. Lees la historia del mundo y no repites las partes malas. Coges lo bueno de tu país. Respetas la multiculturalidad, porque estamos en el pleno siglo XXI. Y entonces alrededor tuyo hablan de todas las nacionalidades, de todos los pensamientos, de todas las tendencias, de todas las ideologías políticas, de todas las religiones, y tienes que caminar por el mundo respetando a todo el mundo por igual. Eso es lo que tienes que hacer. No a ver qué hicieron los alemanes, no, qué habrán hecho los suecos, no, qué habrán hecho en Estados Unidos, no, qué ha hecho. A ver si yo respeto eso. ¿Qué? ¿No? Y tienes a un gerente con todo el local totalmente destruido, hurtos, homicidios, diciendo, no, oye, ¿por qué no nos reunimos la otra semana y discutimos esto? Mientras el pueblo se mata y mientras los policías se matan entre el pueblo y los policías, que se maten. ¿Sabes? Es la mejor demostración de tu nación. La limpieza étnica, que al fin solamente queden los que puedan comentar en las emisoras. Y que la turba y que la gente del común y corriente se muera. Porque a ti no te importa. Tú recibes tu pensión, tienes tu seguridad, a ti no te falta nada, entonces los demás que se jodan. ¿Ven por qué les dije que no debían votar por estos individuos? Pues se los dije hace 5 años, numeral 20 de julio. Vamos a los medios de comunicación pensando que ellos
nos iban a escuchar, que iban a leer la Declaración Universal, que iban a estar de acuerdo, que nos iban a apoyar. No, ¿sabe qué hicieron? ¿Sabe qué hicieron? Llamaron a todos los representantes de los partidos políticos y los sentaron en una mesa. Y entonces llamaban, le ponían el micrófono a la gente para que la gente opinara. Y ellos, los espectadores de los espectadores de los espectadores. Bueno, arroba DW, raya abajo, español. Numeral, Iván Duque Márquez. Qué pena con Gabriel García Márquez. Qué pena. Con todo de verdad, yo elevo una disculpa, yo digo, por Dios, perdón, qué pena. Bueno, numeral Iván Duque. Critica el vandalismo y lo vincula al narcotráfico. Habráse visto, Dios mío. Estamos jodidos en este mundo. Presidente de Numeral Colombia asegura que los actos de violencia buscan desestabilizar la sociedad y generar terror en la ciudadanía. Miles de personas volvieron a salir a las calles miércoles. Dios mío. Sí, sí. Eh, recuerdo esto, la Revolución Francesa y la Revolución de los Panes. Y la gente yéndole a decirle a la reina, ¿no? El pueblo tiene hambre, el pueblo ya no sabe qué hacer, el pueblo está inseguro, el pueblo no se siente seguro. Y ellos decían como, o sea, quieren desestabilizar. O sea, a ti te sale un sarpullido en la piel o te da tos y tú dices, ah, es que la voz quiere afectar mi live. Ah, es que el sarpullido quiere afectar mi directo. Es que es la tos. La tos, la tos es la culpable. La tos es una... ¿Cómo no respeta que yo estoy hablando en este momento y se me interfiere? La tos es mala. La tos es... La tos quiere desestabilizar mi gobierno aquí en Facebook. La tos. ¿Cierto? A ver, no te voy a decir que eso es